Buen día, jóvenes. Un placer estar con ustedes a través de este laboratorio de física. Vamos a realizar la última práctica de laboratorio de expansión térmica. Eh, ya finalizando pues este ciclo de laboratorios del tercer periodo académico de 2020, un año muy especial. Bueno, vamos a comenzar entonces. Esta práctica ya está relacionada con la tercera unidad. Vamos a revisarlo, la guía y el simulador, finalizando con los cálculos que deben realizar para el informe de laboratorio. Bien, vamos con los objetivos. Vamos a comprobar que la expansión térmica en un anillo es lineal. Vamos a calcular el coeficiente de dilatación térmico lineal para diferentes materiales y determinar el material del que están hechos los anillos. Este sería el punto más importante y este tercer objetivo es el que ustedes pueden usar para el informe de laboratorio. Y bueno, el segundo también, calcular el coeficiente de dilatación lineal, también puede ser objetivo del informe de laboratorio. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar computadora, el applet y la calculadora. Bien, esta tercera unidad trata de estudiar qué ocurre con diferentes materiales o sustancias cuando, cuando elevan o disminuyen su temperatura. Entonces, en esta tercera unidad usted va a estudiar qué ocurre, cómo se transfiere el calor, que sería la energía, y está directamente relacionada con un aumento o una disminución de la temperatura. Entonces, la expansión térmica viene a ser una consecuencia de esta transmisión de calor. Resulta que si usted le transfiere calor a una sustancia, esta aumenta de tamaño. Y a esto nosotros le denominamos expansión térmica. Es el resultado entonces de un cambio en la distancia promedio que separa a los átomos de una sustancia. Conforme ésta se calienta, los átomos se mantienen juntos por fuerzas de unión que pueden representarse de manera sencilla con resortes. Ok, es como si los átomos estuvieran juntos y amarrados o atados por resortes. Pero cuando usted viene, los átomos vibran de un lado a otro y al aumentar la temperatura se vuelven más activos y vibran más ampliamente. Como las vibraciones son más amplias en todas las direcciones y dimensiones también, el sólido se expande en su totalidad. Pero claro, el sólido se expande en su totalidad, pero digamos que usted tiene, como en la imagen, en la imagen número 1 de la figura 1, usted tiene una varilla que es muy delgada. Y entonces, como usted tiene esa varilla que es muy delgada, si bien los átomos se van a mover, van a vibrar en todas las direcciones, usted no, o ya sea que no cuente con el instrumento o que no sea medible por ser una expansión muy diminuta, usted no va a ver la expansión en todas las dimensiones, sino que solamente va a observar la expansión en una sola dimensión. En este ejemplo específico de una varilla delgada, solo va a observar una dilatación lineal. Y entonces, resulta que la expansión lineal, bueno, para la expansión lineal, entonces cambia, en este caso, la longitud del objeto. Como podemos observar, tenemos un cambio en las dimensiones de la varilla, notando que al inicio esta tiene una medida L, vamos a llamar L sub I, a la longitud inicial de la varilla, y delta L es el estiramiento que hay de la varilla, este pequeño estiramiento que hay en la varilla al calentarla, a eso le vamos a llamar delta L. Entonces,
Resulta que esta expansión, este aumento en la longitud de la varilla depende depende de tres cantidades. Depende de la longitud inicial que pueden observar aquí. Depende también de el cambio en la temperatura. Entre mayor sea el cambio en la temperatura, mayor va a ser la expansión. Y esta letra griega que se llama alfa, que tenemos por acá, es el coeficiente de expansión lineal. Este es un valor único para diferentes sustancias, es un valor específico para diferentes sustancias. En este caso de los metales, pues tiene un valor distinto para cada metal. De manera que ese pequeño estiramiento, ese pequeño cambio en longitud depende de estas tres cantidades. Y acá podemos ver entonces los diferentes coeficientes de expansión lineal según la sustancia, que utilicemos. Esta tabla va a ser más importante adelante porque nosotros vamos a trabajar con materiales, pero no sabemos, repito, con qué material estamos trabajando. Entonces, nosotros vamos a calcular este coeficiente de expansión lineal y como resultado, vamos a obtener un resultado, un valor, que luego vamos a venir a buscar en esta tabla. Y vamos a comparar. Por ejemplo, si yo obtuviera un valor de 1.7 por 10 a la menos 5, vengo aquí a la tabla, empiezo a buscar y veo que 1.7 concuerda con el valor del cobre. Entonces yo puedo a partir de ese dato estimar o deducir que el material con el que yo trabajé es cobre. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con este coeficiente de expansión lineal. Vamos a calcularlo. ¿Cuáles son las unidades de este coeficiente? Las unidades son 1 sobre Celsius. Aquí en expansión térmica no es necesario trabajar las temperaturas en Kelvin. Hay otros temas como gases ideales, procesos termodinámicos, donde sí usted obligatoriamente trabaja en Kelvin, pero aquí no. Aquí podemos trabajar con Celsius o Kelvin, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Bien, entonces, en el caso del anillo, ok, vamos a trabajar con un anillo, no vamos a trabajar con varillas, vamos a trabajar con un anillo. Este anillo tiene un diámetro interior y un diámetro exterior, como pueden ver aquí en la figura 2. El anillo sería de esta forma. El radio interior, es representado por la letra A y el radio exterior es representado por la letra B. Entonces, si tenemos un anillo, para el caso del anillo tenemos que la longitud inicial del anillo será el radio externo menos el interno. Y entonces el cambio en la longitud será el cambio en el radio externo menos el cambio en el radio interno. Y con esta información ya tenemos longitud inicial y tenemos el cambio en la longitud. Y también nosotros vamos a definir la temperatura inicial y la temperatura final. De manera que vamos a conocer todas las cantidades para finalmente con esta ecuación que pueden ver en pantalla, con esta ecuación vamos a determinar el coeficiente de expansión lineal. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes van a descargar de este enlace el simulador para que, una vez que ustedes descargan ese archivo, deberán abrirlo, pero la computadora les va a preguntar con qué programa desea abrir este archivo. De preferencia, escoja Internet Explorer. Con ese me funcionó a mí. En el sitio
Pues va a ver el simulador. Es una sola página que se presenta de esta manera. Entonces tenemos la figura del anillo, tenemos un termómetro, tenemos una vela que indica si se le está colocando si está elevando mucho o poco la temperatura. Y más importante, lo más importante son estos cuadros de aquí abajo. Primero, observen, vamos a trabajar con 5 materiales diferentes. Aparte, vamos a trabajar con los 5 materiales diferentes. Vamos a establecer una temperatura inicial en 50 grados y la temperatura final nosotros la vamos a controlar. Nosotros la vamos a controlar en el simulador moviendo este punto azul en esta escala de temperatura. Entonces, si ustedes se fijan, cuando empezamos a 50 grados, tenemos los valores de A y B, que son 15 y 25. Delta A y delta B valen 0 porque no ha habido cambio de temperatura. La temperatura inicial es 50 grados. Y actualmente en la escala de temperatura se tiene fijada la temperatura final como 50 grados, es decir, no se ha calentado el anillo. Vamos a pasar al simulador ahora. Aquí estamos en el simulador. Entonces note usted que estamos a 50 grados de temperatura final, 50 es la inicial. En este momento no hay un cambio de temperatura, por lo tanto no hay expansión. Pero note usted, yo voy a empezar a subir esta temperatura. Vamos a colocarle en 100. Listo. Se puede mover el objeto azul o puede colocar el valor directamente. Y si se fijaron bien, el anillo gráficamente se empieza a ver un poco más grande. Noten que ahora la diferencia de temperatura es 50. ¿Por qué? Porque la temperatura es 100 y la temperatura inicial es 50. Entonces, ya también el simulador nos da el cambio en A y el cambio en B. Cambio en A, cambio en B. De manera que ya solo tenemos que ir a llenar las tablas de datos. Vamos a anotar estos valores en esta tabla de datos. Note que los valores de A, B y TI no se van a cambiar. A siempre va a ser 15, B siempre va a ser 25 y temperatura inicial será 50. Nosotros vamos a trabajar con una temperatura final de 100 grados, tal como usted lo está viendo en este momento en pantalla. 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Entonces usted en el material A va a anotar los valores de delta A, delta B y delta T para el material A. En este caso yo anotaría 50 para delta T, 0.018 para delta A y 0.030 para delta B. Si yo quiero saber del material B, hago clic aquí y ya me da los valores para el material B. Estos valores deberían ser iguales a que yo le diera reiniciar y colocáramos el material B. Bajamos a 50, podríamos volver a colocar la temperatura en 100 y me seguiría dando los mismos valores. Entonces usted va a seleccionar el material B, va a anotar los valores, material C va a anotar los valores, material D anota los valores, material E anota los valores. Y una vez que usted ha llenado esta tabla, vamos a hacer el ejemplo del material A.
Entonces, si llenáramos la tabla, el material A, vamos a colocarlo aquí. Material A. Temperatura inicial fue 50 grados Celsius. Bueno, A medía 15 milímetros. B medía 25 milímetros. Vamos a ver entonces. Bueno, ok. Bueno, vamos a anotar los otros valores. Delta T fue 50. Delta T fue 50 grados Celsius. Porque 100 menos 50 son 50. Delta A fue 0.018. Delta A es igual a 0.018 milímetros. Y delta B fue 0.03 milímetros. Entonces, ¿cómo voy a proceder yo experimentalmente? Primero voy a tener que calcular delta L. Ya delta T yo lo tengo, ya me lo da el simulador, es el 50, delta T es 50. Pero delta L no me lo han dado. Yo lo tengo que calcular. Para calcularlo ya me dan la ecuación aquí. Delta L es igual a delta B menos delta A. Sustituimos los valores de arriba. Esto sería 0.030 menos 0.018 y eso nos va a dar que delta L es 0.012 milímetros, 0.012 milímetros. Y entonces, ahora que yo tengo delta L y ya tengo delta T, voy a calcular el coeficiente de dilatación alfa y lo voy a anotar en esta tabla. ¿Cómo lo calculo? Bueno, el coeficiente sería, perdón, aquí, vamos a ver, delta L sobre longitud inicial por delta T. Esto sería entonces 0.012 milímetros sobre la longitud inicial. La longitud inicial creo que no la habíamos calculado, pero la longitud inicial se había definido, ya estaba predefinida aquí, perdón, está en la misma tabla, aquí está, longitud inicial es 10 milímetros. Entonces ya está definida la longitud inicial, son 10 milímetros. 10 milímetros multiplicado por delta T, que ya nos daba que era 50 Celsius. Recuerde que para hacer este procedimiento, usted primero hace el denominador 10 por 50. Y entonces esto sería 0.012 dividido 10 por 50 son 500. Los milímetros van a cancelarse, los milímetros desaparecen. Y el resultado de 0.012 sobre 500
nos da 0.1234, 0. Todos esos ceros, 0.000024, 1 sobre Celsius. O también esto se puede escribir como Celsius a la menos 1. Este valor, si usted lo busca en la tabla, no lo va a encontrar porque no está escrito en notación científica. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Si usted quiere buscar este valor en la tabla, debe buscarlo como 2.4 por 10 a la 5. Esto es 1 sobre Celsius. Dijimos que era equivalente a escribir Celsius a la menos 1. Entonces, usted va a venir, con este resultado, vamos a ir a la tabla de los materiales y vamos a buscar el 2.4. Vamos a observar que 2.4 corresponde con el primer material, que es el aluminio, y entonces nosotros vamos a decir que el material A es aluminio porque su coeficiente es 2.4 por 10 a la menos 5. Bueno, ese resultado 2.4 lo anotamos en la tabla 3 y una vez que repetimos esto para cada material, contestamos las preguntas que nos plantean en el análisis de resultados. ¿No? Esto ha sido todo, jóvenes. Muy agradecido por su atención. Si tienen alguna duda, consultar, pueden consultar por cualquiera de los medios oficiales. Saludos.